Hola amigos, hoy aprenderemos a combinar dos objetos utilizando el método de Wave Paint como se mira aquí. Bueno, acá necesitamos dos objetos, ¿no? Uno, el original y otro en el que queremos que se proyecte. Este segundo tiene que ser ligeramente más pequeño para poder aplicar el objeto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es en el objeto principal vamos a agregar un nuevo grupo de vértices aquí en esta parte. Te le damos acá por ejemplo all. Y luego vamos a ir acá a la parte de modificadores. Vamos a buscar uno que es Shrink Wrap, ¿no? Acá vamos a cambiar Project. Vamos a seleccionar negativo y positivo. Acá vamos a seleccionar el objeto de fondo. Y acá vamos a seleccionar el grupo de vértices que hicimos, ¿no? Acá sería este, ¿no? Y luego vamos a ir acá a la parte de Weight Paint, ¿no? Vamos a quitar esta parte de overlays y vamos a comenzar a pintar. Acá podemos desactivar el mirror, ¿no? Y esto lo que va a hacer es vamos a ir mostrando el objeto de fondo para dar, digamos, ese efecto que tenemos, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal. Hasta luego.